Quisiera dar un saludo cordial, como ya decía, a todos los compañeros de la Universidad Católica Boliviana, en especial a José Luis y su equipo, a cada uno de los profesores que me han antecedido, y también un caluroso saludo a todos los compañeros, los estudiantes, los investigadores que han seguido la transmisión muy activamente por el YouTube y agradecer también los aportes y los comentarios. Yo no sé si voy a poder hacer un aporte como lo han hecho mis compañeros anteriores, porque yo me dedico a investigar sobre educación inclusiva, fundamentalmente, pero voy a intentar hacer un ejercicio importante y titulé esta presentación La comprensión del presente a través del legado y pensamiento educativo de Paulo Freire, uno de los principales educadores a nivel mundial que mayor influencia ha tenido, que ha sido traducido a más de 50 lenguas y que generó reformas educativas fundamentales no solamente en Brasil y en Latinoamérica, sino que en países azotados por el colonialismo belga, francés y británico, como fueron en África. Bien, bueno, dicho eso, yo quisiera partir preguntándome un poco, ¿no? Primero como educador, luego como investigador, ¿no es verdad? ¿En qué reside el legado de Paulo Freire hoy? Y cuando yo me pongo a pensar sobre esta cosa, me voy dando cuenta que mucho de lo que uno enuncia como discursos críticos sobre pedagogía crítica, sobre interseccionalidad, feminismo, movimientos decoloniales, interculturalidad crítica e incluso educación inclusiva, cuando la pensamos por fuera de la educación especial, nos damos cuenta que muchas de las ideas que Paulo Freire planteó en su minuto hoy día siguen tan vigentes, ¿no? Y ahí se convierte el anacronismo, no viene a ser como algo del pasado, sino que viene a formar una historicidad del presente, a ideas que del pasado fueron enunciadas, pero que hoy cobran fuerza para leer ciertos problemas fundamentales que nos azotan en el desarrollo humano, para comprender la injusticia y poder destrabarlo. Para mí, Paulo Freire es un pedagogo que siempre va a ser un sujeto inmortal. Hace un año, en el centro de investigación que yo dirijo, titulamos un conversatorio que llevaba este nombre, Paulo Freire Inmortal. Y uno de los invitados decía que no era inmortal Paulo Freire, que era un sujeto situado, historizado, pero si nosotros atendemos a la fuerza de su legado, al carácter penetrativo, profundo que ha tenido en todos los educadores de habla hispana, de África y de tantos otros países, nos damos cuenta que el legado de Paulo Freire sigue tan vivo como que si él estuviera hoy presente con nosotros. Esta idea de Paulo Freire inmortal alude a su pensamiento, a la fuerza pujante de su obra. Para mí es un hombre de su tiempo, pero que tiene la particularidad de ser una voz que nunca va a poder ser silenciada y que incluso desde el más allá continúa canalizando mensajes para no olvidar dónde reside lo más fundamental del acto pedagógico, que es en el acto de aprender, de hacer la escuela un espacio de esperanza y de movilizar las discusiones para que justamente esa esperanza social, esa justicia y esa creación de otros mundos tenga sentido. Por eso habría que decir y subrayar esto, que Paulo Freire es uno de los principales fundadores de lo que denominamos pedagogía crítica, ¿sí? Toda su obra va a estar en la génesis más crítica y que moviliza la frontera en torno a esto. Siempre su obra y sus ideas van a ser un llamamiento, como aparece en esta lámina, a luchar por un cambio social a favor de la singularidad, en contra del antirracismo, no es verdad, a favor, perdón, del antirracismo, en contra de la homofobia, del sexismo, del régimen patriarcal y colonial que hoy día tienen profundas implicaciones en nuestros sistemas mundo y en nuestras sociedades en las que habitamos. Por eso, Freire siempre y siempre implica luchar por un otro, pero no un otro, como decía el profesor que me antecedió, una alteridad abyecta, rarificada, otrificada, sino un otro legítimo e igual a mí. Y ese acto de reconocimiento cultural y político es el que es donde principalmente estamos fallando nuestros sistemas sociales, porque no existen estas coordenadas de alteridad que permitirían hacer este cambio cultural al que Paulo Freire apostaba. Uno de los rasgos distintivos del pensamiento de Freire
en los actuales debates de la educación reside en dos de los verbos importantes que hoy día en Latinoamérica tienen mayor fuerza en el ámbito crítico, lo que es descolonizar y los verbos incluir. Ambos son mandatos sumamente poderosos, pero que imponen, ¿no es verdad?, mandatos continuos de transformación del mundo. Y la obra de Freire no puede ser sacralizada ni santificada, ¿no es verdad?, como un gran paradigma, porque como me antecedieron mis colegas, a él no le interesaba convertirse en una figura fetichizada, a él le interesaba generar procesos de concientización profunda donde el ser humano tomara conciencia del lugar que habita en el mundo y cuáles son sus posibilidades reales para intervenir ese mundo y transformarlo a favor de lo que él llamaba la capacidad de esperanzar, esta capacidad de crear, de imaginar, de producir, porque él decía que la espera era una acción pasiva, mientras que la esperanza y el esperanzar eran una acción transformativa del sujeto. En este sentido, incluir y descolonizar se van a convertir en verbos que nos van a detonar o llevar a pensar en acciones permanentes de intervención y desarme a los entendimientos generales de la educación. Y en este punto, Freire cobra mucho valor en las políticas neoliberales de la década del 90 a las que él se va a enfrentar y va a defender, mientras todos los investigadores educativos mainstream luchaban por el sistema de privatización y todo lo que hoy día conocemos, él se opuso firmemente y luchó por reivindicar el lugar de la escuela pública como un lugar de creación y producción de tramas democráticas, como fuerza de lucha ante los llamamientos del neoliberalismo hegemónico, supremacista, que está en Latinoamérica, pero además por construir un espacio de esperanza. Esta idea de desarmar los entendimientos generales de la educación es lo que se conoce, ¿no es verdad?, o que va a compartir con Frantz Fanon como sistema de desvinculación del logos. Porque si quisiéramos reenfocar la obra de Freire al presente, hay que justamente desestabilizar el logos y penetrar e interrumpir en las lógicas de producción del conocimiento que distintos campos del saber producen y generan estas suertes de complicidades con las desigualdades, como yo voy a explicar a continuación. Por ello, la acción política en el pensamiento de Freire se va a materializar en esto que yo ya decía, en la capacidad de esperanzar, esta capacidad creativa de actuar, de ser siendo, en lo que él denomina el inédito inacabado, esta capacidad que no está clara, pero tiene la fuerza de producir destello y transformar, dislocarnos, llevarnos hacia otros puntos de análisis, ¿sí? Bueno, en ese marco, el pensamiento de Freire, desde lo que yo investigo, desde mi campo de enunciación, que es la educación inclusiva, los estudios epistemológicos cruzados por lo postcolonial, los estudios de la subalternidad y otros proyectos de conocimientos críticos, va a estar marcado a través de profundas interpelaciones a los proyectos de Estado y Nación que han sido cómplices con reproducir diversas clases de opresión y dominaciones en distintas instituciones sociales básicas, entre ellas la escuela, ¿no es verdad? Y va a entender la opresión y la dominación no al puro estilo marxista, ¿no?, como se suelen mirar estas categorías, sino que en su obra estas dos categorías van a ser entendidas no solamente como sistemas de obstrucción que la hegemonía hace a lo popular, sino que como frenos sistemáticos al autodesarrollo y a la autoconstitución. Y esta idea va a intervenir todo lo que son los sistemas de adormecimiento o de asepsia que la educación va a canalizar en sus discursos. Y que hasta el día de hoy, a pesar de que hay un gran movimiento crítico en Latinoamérica y sobre todo sur-sur, lo que llega a las políticas públicas es netamente un discurso instrumental que anuda y atornilla al revés de lo que es el quehacer educativo, ¿sí?, matando la naturaleza humana, asesinando la creatividad pedagógica, lo que Paulo Freire denominaba que el profesor debiese ser un esteta, un artista, alguien que dibuja, que proyecta,
que tiene gusto por la enseñanza. Y esa idea es fundamental para un educador, porque un educador no es ir a la universidad, uno tiene que sentir pasión, gusto, tener visión por las cosas, esa elegancia a la que él decía en el acto de enseñar, que es una capacidad muy sutil, muy fina, y que desde allí pueden emerger estos procesos de concientización. Para Freire, desde lo que yo investigo, es como yo ya decía, él se va a convertir en el pedagogo, en un artista, en un esteta, ¿no es verdad? Por lo tanto, siempre el acto de educar, de enseñar, va a ser un acto de creación o de producción de creaciones múltiples. Para Freire, otra idea central en su obra, y que en la educación es muy discutida, es el acto de la lectura del mundo. Y esta idea va a revolucionar los sistemas de enseñanza y de alfabetización y va a poner en jaque a estos modelos de gramática-traducción o centrados netamente en la adquisición de códigos lingüísticos, y él se va a preocupar por entender cómo el cuerpo está simbolizado, la experiencia letrada está simbolizada, corporificada en el mundo, y va a intentar recuperar que el acto de lectura del mundo no es otra cosa que la experiencia de comprensión del texto auténtico de la vida. Y eso es otra cosa que la escuela, como está concebida hoy, no digo la acción docente, sino que digo la escuela a través de los anudamientos políticos en las que ésta emerge, va a generar este asesinato del texto auténtico de la vida. Y de alguna manera él va a promocionar esto a través de los círculos de lectura y va a tener un amplio alcance en Brasil. Estas tres claves fundamentales del pensamiento freiriano, la educación bancaria, que hoy día sigue muy vigente y que sigue apegado a los sistemas de ranking, de cuotas en las universidades, etcétera, e incluso en los sistemas escolares, va a tener el remanente, pero además va a estar fundamentada por un esquema de liberación que no va a ser un esquema de resistir por resistir, sino que él va a luchar eternamente durante toda su vida y con gran fuerza por destrabar esas ontologías que fueron desdeñadas, expulsadas por la matriz modernista occidental, donde estamos todos nosotros que estamos hoy día reunidos acá. Y esa estructura de liberación y la transformación de la conciencia pedagógica no va a generar una práctica banal de resistir por resistir, sino que vamos a resistir para lograr intervenir en las dinámicas de producción del mundo a través de agencias de concientización. Por eso, él va a elaborar una crítica al corpus bien profunda, al corpus de problemáticas que va a enfrentar esta educación moderna y los mecanismos de exclusión, segregación, exclusiones varias y opresiones en distintos grados que van a afectarnos a distintas capas de la sociedad y va a reconocer en la educación esta palanca de movilidad social, y que sea dicho de paso, hoy día no existe en Latinoamérica, ¿sí? Porque para que eso pasara, Freire siempre decía, bueno, es necesario pensar un diseño de sociedad en el que la educación sea un arma de transformación y no ver exclusivamente a la escuela como el arma de transformación, porque esto requiere una arquitectura estructural, ciudadana, bien importante. En ese marco, la descolonización, que va a ser otro de los atributos que en Freire no aparece de forma explícita, pero es evidente en sus luchas, se va a convertir en la vía más clave para la liberación de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a intentar poner bajo sospecha los remanentes de lo colonial y va a compartir con Fanon una idea fundamental, que el periodo colonial imperialista no terminó jamás, no es una fase histórica, sino que es un profundo proceso de reconstituciones, de reconfiguraciones, de reensamblaje que estos legados tienen y que han afectado a nuestras sexualidades, a nuestras vidas, a nuestras subjetividades, a nuestros cuerpos, a nuestros intelectos y a nuestras emociones. En ese plano, a él lo que le va a interesar, ¿no es verdad?, es ver ese correlato en la vida psíquica y material de las personas, y va a proponer en su método, que es dialéctico, pero no es la dialéctica hegeliana o clásica de la filosofía, sino que es una dialéctica que va a estar fundamentada en la teoría y en la práctica, pero no es cualquier tipo de práctica, está más próxima a la filosofía de la praxis. Y esto se va justamente a trabajar toda su obra para la zona del no ser,
la zona donde un espacio multiposicional en las que las desigualdades se agudizan, crecen, se multiplican y donde el sufrimiento y el dolor es mucho más agudo, que es el plano del sur global que nosotros habitamos, ¿no? En este sentido, entonces, la obra de Freire va a ser una praxis que va a resistir a las formas de ontologización, ¿sí? Va a evitar hacer que los sujetos emerjan a través de determinadas categorías, que es la tónica habitual de las políticas públicas. Y en ese sentido, como yo ya enunciaba, su teoría va a desafiar permanentemente al logos, a esta razón universal que nos ha erigido en el quehacer educativo y que nos ha conducido, producto de su asepsia e instrumentalizaciones, permanentemente a una práctica oscura, aunque ser ignorante sobre nuestra acción pedagógica. A Freire va a rechazar esa idea de la experiencia por la experiencia y va a decirnos muy claramente en Pedagogía de la Autonomía que el educador tiene una curiosidad ingenua, una intuición, pero también necesita de una curiosidad epistemológica, de un saber que justifique esa intervención en el mundo. Y en ese sentido Freire estaba haciendo un profundo llamado de atención a esta instrumentalización, a esta neutralidad que habita en la formación de los educadores al día de hoy, que es pensar todo de manera muy neutra, muy neutral y muy instrumental. Y va a intentar evitar esa prácticas de ignorancia que habitan en el quehacer educativo, porque eso es lo que restringe la verdadera revolución educativa, la verdadera transformación micropolítica de los pueblos o de las comunidades de base, ¿sí? Y todos los que somos educadores sabemos que el sistema educativo, al primer momento de poner el pie en el sistema escolar, te conduce hacia esa práctica. Y lo que debemos hacer como educadores es siempre resistirnos a ese efecto cosificante, domesticador, ¿no es verdad?, que es bastante infértil y fútil. Para la educación para Freire va a ser entonces un acto de desobediencia, pero no una desobediencia porque sí, antojadiza, sino que es algo necesario para descentrar las articulaciones que afectan a los sistemas educativos producto de todo esto que yo estaba anunciando. Y también él va a pensar la temporalidad, pero no de forma tan explícita, sino que va a pensar, ¿no es verdad?, cómo leemos el mundo a partir de sus complejidades, que son siempre móviles, ¿no es verdad?, y que acontecen en el movimiento. Por ello, Freire siempre va a ser la mejor expresión de la búsqueda permanente de coherencia, lo que le va a llevar a preguntarse permanentemente cómo la educación y la escuela construyen un espacio de esperanza y democracia para todos los estudiantes. Porque no debemos olvidar que es la escuela el último espacio de esperanza que muchos niños, jóvenes y adultos tienen. Es la escuela el espacio que necesita ser muchas veces más amable y no tan áspero como las políticas ministeriales hoy día nos piden ser, ¿sí? Este espacio de esperanza es un espacio de deliberación, un espacio de emancipación y de sensibilidad crítica. Ambas cuestiones lo van a llevar, como yo ya decía, a defender con gran fuerza el legado de la escuela pública. En ese sentido, el carácter ético y político-cultural de la obra de Freire se va a proponer desmitificar el mundo y la neutralidad con la que se disfrazan una infinidad de problemáticas. Y va a trabajar, a lo mejor no tan dicotómicamente como yo lo voy a decir, entre domesticar versus liberar, ¿sí? Él siempre va a intentar liberar a través de la conciencia, un profundo proceso espiritual, pero a su vez cultural y ético. Y él va a entender que la voz del educando nos va a alegar toda la comprensión de su mundo simbólico y cultural, mientras que la voz del educador va a poner en juego su propia voz, ¿sí? Como nos va a decir Laden en ¿qué es una voz? Es decir, que el acto de la voz no es solamente una cuestión fonológica, sino que es el lugar de enunciación en el que yo habito y cómo desde ese lugar puedo justamente permear el mundo para producir estos cambios o rearmar el mundo que habitamos. Para Freire siempre la educación no era algo exclusivamente en aquí y el ahora, era pensar el futuro de la educación, pero en permanente devenir. Por lo tanto, él la va a entender como un proyecto encarnado, próximo al materialismo subjetivo, algo que está plagado de identidades, de sentires, de pasiones, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, si miramos ahora, para ya ir cerrando, cómo estas ideas cruciales, tan centrales y extendidas de Freire,
penetran a lo que yo investigo, que es la educación inclusiva. Para ello tendríamos entonces que hacernos una pregunta. ¿Qué concepción de ser humano necesita hoy la educación inclusiva para legitimar su función en el mundo? Y lo primero sería decir que todo el pensamiento freiriano va a ser un legado genealógico fundamental en una comprensión de inclusión que se convierta en un proyecto ético y político de transgresión. En ese sentido, para responder a esta pregunta, necesitamos entender que las concepciones universalistas de la diferencia, que hoy día son las que figuran en el lenguaje pedagógico y que aniquilan la singularidad, tienden justamente a reproducir lo que aquí aparece y que dice que el eurocentrismo, ¿no es verdad?, se ha convertido en una cuestión tan contingente de actitud. Es un elemento estructural de nuestra propia práctica cultural que también está incrustado tanto en la teoría como en las instituciones y en las prácticas pedagógicas. En ese sentido, el legado de Freire nos va a ayudar a pensar las distintas clases de binarismos que son reproducidos imperceptiblemente en distintos discursos que abogan por la mujer, por la interculturalidad, por la inclusión, por la justicia, ¿no es verdad? Y que van a imponer ciertas imágenes, dispositivos semiológicos que obviamente nos van a llevar siempre a pensar en la ficción eurocéntrica los procesos de inclusión y exclusión. Estos procesos jamás van a operar de forma dicotómica o en la metáfora de centro-periferia, sino que van a acontecer en una arquitectura multinivel, ¿no es verdad? Y en ese sentido, lo que a él le va a interesar es entender cómo la subjetividad va a ser equiparada con la conciencia, con la racionalidad universal y con el comportamiento ético autorregulador, que muchas veces es cómplice con múltiples silencios. Reconoce a su vez que mientras que la alteridad se define como una contraparte negativa y especular, él entiende la necesidad de la diferencia, entender a la diferencia como algo que no adquiere connotaciones netamente esencialistas y letales para las personas, que son tachadas como los otros, estos otros donde habitamos todos nosotros. No es una forma universal de diferencia como son las categorías instituidas, sino que necesitamos apostar a la potencia del ser, a la potencia, es decir, a una ontología más materialista, a una forma de devenir encarnado, a una idea de singularidades múltiples, ¿sí? En este sentido, la obra de Freire es clave para entender en el marco de la justicia y la inclusión el gran crimen que se ha cometido con la humanidad o que ha sido cometido en contra de distintos pueblos de la humanidad, reconociendo cómo múltiples formas ontológicas han sido despreciadas, aniquiladas, y el mejor ejemplo de eso es África, que ha sido borrada de la historia, y muchos de nuestros pueblos originarios. Por eso yo disfruto entendiendo a la luz del legado de Freire mi principal campo de aplicación como una intervención contrahegemónica, como un proyecto de conocimiento en resistencia en el que distintas teorías, discursos van a generar un entendimiento pasivo y complicidades silenciosas con distintos rostros de la desigualdad. Y es eso lo que la obra de Freire hace, nos invita a analizar de manera concienzuda, crítica y punzante cómo muchos discursos atravesados por la esperanza social, por el cambio, la transformación, etc., van a hacer complicidades con las desigualdades y van a permitir su regeneración permanente en las estructuras del sistema mundo. En ese marco, entonces, yo quisiera, porque esto yo lo he mencionado, decir que la obra de Freire, ¿no es verdad? Y para ir cerrando, bajo todo punto de vista, es una práctica decolonial antes de que este movimiento existiera. Y él, en su obra, va a reflejar esto que dice Tuck y Young, que dice que la decolonialidad no es convertir una política indígena en la doctrina occidental de la liberación, tampoco es construir un proceso filantrópico de ayudar a aquellos que están en situación de riesgo y aliviar su sufrimiento, no es un término genérico para luchar contra las condiciones y los resultados opresivos. En el amplio paraguas de la justicia social puede haber espacio para todos estos esfuerzos, pero nada de esto es descolonización.
¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque el legado de Freire es en sí mismo decolonizante, porque destruye, interrumpe o intenta por lo menos desestabilizar el logos y sus remanentes políticos, culturales, pedagógicos de estructuración del mundo. Bien. Y bueno, en ese sentido quisiera despedirme y agradecer este espacio y que solamente con mucha humildad lo digo, intenté aportar algo a seguir luchando por el mundo que deseamos, soñamos y anhelamos. Muchísimas gracias a los compañeros de la Universidad Católica de Boliviana por permitirme compartir el día de hoy con ustedes.